Hoy tuvimos una noticia bastante llamativa. Al comenzar la mañana nada más, un colectivo de la línea 18 se llevó por delante a varios vehículos. Milagrosamente una sola persona quedó herida. Tenemos el video, justamente ya estamos observando en imágenes. Un motociclista fue el que quedó herido. Exactamente, con un colectivo de la línea 18 con un montón de pasajeros. Ahí va. Ahí podemos ver. Ahí está. Qué bárbaro. Impresionante. Qué bárbaro. La moto queda debajo del colectivo y es el motociclista el que queda herido. Y el colectivo sigue su marcha, no se detiene al protagonizar este accidente, bueno, hasta que al girar, para. Ahí está transitando sobre... Ahí ya desvía, fíjate. Exacto, sí. La cola de vehículos supuestamente y vuelve a meterse. Perdió los frenos. Eso es lo que argumentaron, que había perdido los frenos. Es lo que dicen, exacto. Eso explicaría por qué el chofer no detiene la marcha cuando ya tiene al motociclista debajo de las ruedas. Sí. Prácticamente. Hay que ver cuál es la gravedad de este motociclista, porque realmente, literalmente, quedó debajo del colectivo. Pero bueno, ya la compañera Mabel Díaz está en el lugar de los hechos, justamente. Mabel Díaz, adelante. ¿Cómo están, chicas, compañeros? Es Médicos del Chaco, casi avenida Eusebio Ayala. Ustedes pueden ver el sitio donde cerca de las 9 de la mañana se produjo este accidente, sextuple choque. Pueden ver en el asfalto todavía restos de algunos de los vehículos, automóviles afectados por este choque causado por un colectivo de la línea 18-2. Como veían en imágenes, yo me encuentro en la zona donde se produce el impacto de la línea 18. Unos metros atrás viene en una tercera fila formada al costado de esta vereda, intenta desviar, vuelve a retomar y digamos que impacta contra varios automóviles que estaban por delante de él, e incluso un motociclista. Don Pedro, que es un vendedor aquí de la zona, vio el percance. ¿Cómo fue, don Pedro? Y la verdad que venía no tan rápido, por suerte, no era tan... Y después vino acá. Vino como a entrar acá, había muchos vehículos lindos, entonces desvió. Y acá, justamente acá estaba estacionado en ese semáforo rojo el motoquero. Y vio que no había otras casas, se tiró. Y se golpeó, no sé... Hay un señor más de 150 kilos por ahí tenía. Y la verdad que ya tuvo los percances de acá a 2 cuadras. El mismo problema. Le chocó a una señora y de ahí solucionó el problema y vino y ya vio lo que pasó. O sea que ya venía con el problema de frenos. ¿Ya le chocó a una peatona? Problema ahí, no, un vehículo. Ya tuvo ya. Esa inconveniencia acá a 2 cuadras, como te dije. Y de ahí que vino y acá ya se quedó sin aire. Ya no le respondía más. Don Pedro, vos decís que el motociclista se da cuenta de la situación, que venía el colectivo. Lo que él hace, este señor, es tirarse de su moto. Sí, eso fue. Yo no he visto cómo se tiró, pero lo que vio dijo que se tiró. Vio que estaba su moto que llevó hasta allá, sobre Ciudad Ayala. Ahí le... Claro, creo que lo que te está comentando el señor es muy importante, Mabel, porque eso explicaría entonces que este señor haya sobrevivido, porque observamos las imágenes del momento del accidente y este colectivo de la línea 18-2 sigue su curso luego de pasar por encima de la moto y arrastra a la moto. Si el motociclista estaba todavía sobre la moto, realmente era muy difícil. No contaba la historia, difícil su situación. Y se nota que él se tira. Tiene una camisa clara. A ver, vamos a mirar de vuelta. El colectivo se lleva por delante, como dice don Pedro, a la moto, hasta la avenida Eusebio Ayala. Ahí estamos observando nuevamente, Mabel, estamos observando en pantalla en este momento las imágenes. Ahí se cae, se cae y se arrastra hacia la vereda. Lo rosa, por eso termina herido, pero no de gravedad, suponemos. Vamos a después a corroborar cómo está. De acuerdo a los datos que tenemos, el motociclista, se llama Gabriel Osuna Acosta, de 40 años. Tiene una fractura en la nariz
Eso explica por qué justamente él se lastima la cara y la moto queda inservible. Él se encuentra internado, según nos explicaron, en el Hospital Central del IPS. Ahora es increíble la irresponsabilidad del chofer, Mabel, si es verdad lo que te está diciendo el testigo, que él ya tuvo un accidente antes, a 2 cuadras de allí, le chocó a una señora y él de igual modo continúa su marcha hasta protagonizar este percance que podía haberse llevado la vida de una persona o de más quizás, porque son varios los vehículos que quedaron afectados. Son varios los vehículos que nosotros sabemos que fueron afectados. En principio, 4 que fueron a hacer su denuncia en la comisaría séptima metropolitana, más el motociclista que tuvo una lesión. Pero no sabemos los demás vehículos, como decía don Pedro, aquí en esta zona sobre Médicos del Chaco, casi Eusebio Ayala, había varios vehículos estacionados y otros en circulación esperando que justamente dé luz verde para seguir el tramo. Tenemos notas, si están preparadas, con los afectados. Les repito, 4 automóviles cuyos conductores fueron a hacer la denuncia en la comisaría séptima metropolitana. Hay un Toyota Vitz, un Toyota Premium, un vehículo de una empresa de seguridad privada, otro vehículo de otra firma que también fueron a radicar denuncia. Escuchemos lo que decían los testigos, los afectados. Ese colectivo se había quedado ya más adelante porque yo le llegué a pasar y volvió a moverse. Y cuando le pregunté al chofer me dice, y aire pala, él hace freno, se quedó sin freno. Atropelló a un motociclista, me chocó a mí, yo le llegué a chocar al Toyota Premio que está ahí. Pero si ven el colectivo es lamentable. 5 éramos, ¿verdad? Y viendo el colectivo, perdió el freno y nos llevó todo por delante. Inservible quedó el auto. Un perjuicio enorme. Sí, le hicieron un sándwich. Vayan a fijarse cómo está. Inservible quedó. Las vos era el primero en la fila que estaba esperando el semáforo. Esperando el semáforo para cruzar. Obviamente tranquilo para cruzar, porque de repente escucho un barullo atrás y ya el impacto del auto blanco que me vino encima, ya arrollado por el colectivero. Y según sus declaraciones que se equivocó y apretó el acelerador y nos llevó todo por delante. Y a mí me hizo cruzar la avenida y por suerte no me hizo impactar contra el otro que estaba esperando el semáforo en la otra mano. Ni idea tengo si hizo giro o no. Yo sentí nomás ya el impacto ahí. Sentí el impacto del auto que estaba detrás de mí. Me agarró a mí y después le agarró a uno que estaba encima de la moto y le tiró al costado. Y en tu caso, ¿cuál fue el perjuicio? ¿Te lastimaste? La rodilla. Golpe la rodilla. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y a tu automóvil qué le pasó? Don Pedro me estaba comentando justamente que este vehículo de la línea 18.2 suele tener inconvenientes, pero ¿qué comentario usted escuchó de esta línea en particular? Yo lo que escuché el comentario fue que ya tenía los inconvenientes de ese vehículo, ese colectivo. Avisó ya la empresa de lo que estaba manejando ayer. Hoy subió un chofer nuevo, según yo entiendo. Según comentaron y pasó lo que pasó. Seguramente no hicieron caso le avisaron que están con problemas ya. ¿Problema de freno, don Pedro? Y se quedó sin aire. Eso fue. Mabel. Sí, te escucho. No, estuvimos aquí escuchando atentamente el testimonio de los afectados y uno de ellos dijo que no fue problema de freno, sino que el chofer, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador, o sea, se confundió. Esa versión o esa explicación fue recogida en la comisaría luego de realizarse la denuncia. La otra versión del señor que dijo que se quedó sin aire su freno, la tuvimos aquí mismo, en el lugar, minutos después del percance. ¿Y el chofer es por eso qué te que dijo? Resulta llamativo o contradictoria, digamos, la explicación, sí, claro. Porque según dicen los testigos y afectados, aquí en el lugar, minutos después, dice que se quedó sin aire el freno. En la comisaría dice otra cosa. Tenemos la versión del conductor de la línea 18.2, el señor Néstor Florentín Sánchez. Escuchemos. Cuando bajé una señora con criatura
Después me estaba fijando bien en ese, para que se baje bien y todo eso. Al empezar a acelerar, había otro transeúnte pasando ahí. Me esquivé más o menos así, con todo eso, cuando me esquivé miré porque mi vehículo es grande. Bien, y cuando en un zarambilla pasó todo, ya no supe más qué es lo que hice, aceleré más parece. Pero el freno funcionaba. Funciona bien el freno, sí, yo bajé ahí pasajero y cuando salí nomás ya me pasó todo eso. Pero el freno funcionó, o sea, no... No, funciona el freno. Y no sé más qué me pasó ahí. Ah, bueno, entonces el chofer asume toda la responsabilidad, Mabel, o sea, él dice Él, que no fue problema de personalmente, freno. No un problema mecánico, como se dijo al comienzo. Al menos es lo que pasó en la comisaría. Pero él mismo Como dice que dicen fue un los problema de entendidos, desatención, aparentemente. Que él no ¿verdad? sabe qué le pasó y que apretó el acelerador. O sea, es la misma versión que dio uno de los testigos, Sí. una de las víctimas. Claro, porque esas víctimas estaban al momento de realizar la denuncia del chofer en la comisaría. Los dos señores que hablan de esa versión de que equivocadamente pisó el acelerador en lugar del freno, la dieron en la comisaría cuando el chofer estaba haciendo su denuncia y declaración respectiva. Mabel, Ahora, muy Pedro, extraño. ¿dónde está el colectivo en este momento? Incautaron el colectivo, le van a someter a un peritaje, Seguro. porque aquí es muy grande la responsabilidad de la propia empresa si es que se trató de un problema de frenos. Ahora, si fue de un problema del chofer, que hoy fue su primer día de trabajo, etcétera, etcétera, habría que ver hasta dónde la responsabilidad. Pero siempre la empresa de transporte público propietaria de esta línea va a tener una responsabilidad en todo esto. Exactamente. Lo que pudimos averiguar es que al chofer no se le hizo prueba del alcotest. Nosotros, yo particularmente estuve conversando con el señor y no tenía aparentemente ningún problema que dé a señalar que estaba en estado etílico, Ya. pudiera haber estado. Pregunté qué pasaba con él, él queda en libertad, se labró la denuncia en la comisaría séptima, el vehículo quedó retenido en el lugar. Al menos hasta el momento en que yo estuve ahí, pregunté cuál iba a ser el destino. Dijeron que iba a permanecer en ese local policial. Hasta allí llegaron los encargados del seguro de la empresa. No nos quisieron dar declaraciones, quisieron saber pormenores de todo lo ocurrido. En tanto, esto sigue la investigación, dicen. Bueno, Lo y que ahí me dijo está el el punto. chofer también, el señor Néstor Florentín Sánchez, que él es chofer de la línea 18-2, pero que no era el colectivo que habitualmente utiliza Maneja. para hacer su trabajo. Él me explicó que usaba, o que mejor dicho, conducía un colectivo de los climatizados. No este colectivo con el cual tuvo el percance, que dijo fue la primera vez que subió en él. Bueno, realmente Don es Pedro. todo muy raro, Muy Mabel, confuso, ¿verdad? y Sí, lo más sí, llamativo Rubén. es que no intervengan las autoridades para poder dejar retenido el colectivo, hacerle un peritaje exhaustivo y ver si realmente fue problema de freno o qué otro problema fue, y la Dinatran debería también actuar en este Claro. caso, porque en este momento viene la empresa de seguros, se hace cargo del tema, va a ir a reparar y no va a haber un informe pericial sobre lo que ocurrió realmente. Lo que a mí me llama la atención, prescindiendo de las declaraciones, digo, conozco la zona, transito por allí cotidiana habitualmente. Esa es una zona con una pendiente, con una bajada importante. Y lo que me llama la atención es la velocidad con la que el ómnibus de pasajero, a uno lo divisa ya en la imagen y viene con una velocidad importante, ya visualizando de que había semáforo rojo y vehículos estacionados. ¿No? Entonces, la velocidad con la que se acerca... Y él viene en una tercera fila, Rubén Darío. Si se dan cuenta en las imágenes, él forma una tercera fila. Da la Cuando impresión de que viene perdió los circulando, frenos, no mirando poder a simple controlar el vista. vehículo, Exacto. Lo primero que se me agarra tocó era y eso. impacta contra los vehículos que estaban en la hilera que corresponde. Porque si no hubiera perdido los frenos, entonces cuando empieza la arremetida contra los vehículos hubiera frenado. Hubiera frenado. Por eso es y importante fíjate esa cómo- pericia. Y el vehículo no para hasta pegar la vuelta. Hasta pegar la vuelta, y hacia ahí el para. Felipe Ayala. Y ahí recién- para. Ahí recién queda. Porque eso de que se puso a acelerar en vez de frenar. Frenar por este poste, que si pueden ver, este poste, según me decía don Pedro, pero al no poder,
entonces sigue su trayecto y gira a la derecha de Eusebio Ayala. Pero él mismo dijo, a vos te dijo Mabel, que no fue un problema de frenos, ¿verdad? Que él no sabe qué le pasó, que apretó el acelerador. Reafirmó él en que fue un problema, él particularmente tuvo, no hubo falla mecánica. Claro, claro, bueno, lo que dice Pero Tere es eso como importante. lo dicen ustedes, un perito. Lo que no sabemos, que se vaya a hacer a ese colectivo. lo que no sabemos es si el chofer dio esta versión después de hablar con sus jefes que le dijeron, no, échate vos la culpa, que puede Esa ser, es la pregunta no sabemos, También que hay que no pensar en sabemos. esa posibilidad. no sabemos por qué él de pronto cambió su versión. Claro, y que él asuma toda la Yo responsabilidad digo, en vez de que asuma la empresa. Tuvo como 40, 50 metros para frenar, ¿eh? Sí, y no lo hizo. Y no lo hizo. Por eso, o sea, para mí Ahora, es una si él cuestión... no conocía este colectivo, porque es de la frenos. primera vez que está utilizando esta unidad, y no sabía dónde estaban los frenos y se confundía entre el acelerador y el freno, no sé si los colectivos en algún momento hay algún... Para mí es El universal. freno siempre está ahí, Para mí ¿eh? que el Sí, freno no, siempre está en el mismo lugar. O sea, eso no puede argumentar. Porque ese fue su argumento, que es la Que primera yo vez sepa, que sube a este. Los y otros por eso. colectivos no son automáticos, por ejemplo, porque ahí hay alguna confusión. El freno igual está en el mismo lugar, Siempre está. pero hay una confusión, digamos, porque hay solo dos pedales, pero no es el caso, así que me parece que ese argumento no va, ¿verdad? Bueno, veremos qué pasa. El peritaje problema va a ser fundamental para saber efectivamente, Pero es que ahora no sabemos, ahora no si sabemos, que, porque ya no se lo sabemos el llevaron. paradero del colectivo, no sabemos absolutamente nada en torno a una probable intervención Claro. de la DINATRAN o del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o de la Dirección del Transporte. Y curiosamente, a lo mejor, cuando aparezca, ya no tiene ningún problema de frenos, por Y ejemplo. por algo el ¿verdad? chofer se echó toda la culpa. Sí, sí, da que pensar. Mabel, ¿algo más? Y lo que me quedó como pregunta para don Pedro, ¿qué sabes de esa conductora que 200 metros allá, más arriba me decía, tuvo problemas ya con este colectivo o con el chofer colectivo? Sí, eso yo he visto desde acá, que no sé si le chocó mal o no, pero o le rozó algo que no respondió otra vez su freno. No sé lo que pasó realmente, pero sí que tuvo inconveniencias ahí, sí. Y después solucionado y vino para acá, como todos sabemos. Gracias a Dios que no hubo ni un muerto, ¿verdad? Pero como venía, ¿verdad? El motociclista bajada. es el que volvió a nacer. Hay una bajada acá y muy peligroso. No es la primera vez que se sucede esto. ¿No? No, hay bastantes veces ya que se queda sin aire los vehículos. Hasta ahora no hubo muertos, ¿verdad? Pero siempre. Eso dos o tres veces ya voy a esa clase de columna ya destrozó acá. Esta columna. Esta columna. Ya fue muy acariciada por los... Antes por ejemplo era más chico y que pues cambiaron antes, ¿verdad? Pusieron uno bien grueso ahora. Hasta ahora no Mabel. chocan más por este, ¿verdad? Parece que- Don Pedro, vos decís que varios vehículos se quedaron con problemas de freno. ¿Colectivo o...? No, es un vehículo particular de una empresa que una vez por el medio destrozó este. Y gracias a Dios que no tenía acompañante, por eso nadie murió. Gracias, don Pedro. ¿Te escucho? No, Mabel, estamos viendo y volviendo a ver el video y realmente no somos peritos ni mucho menos, pero nos da la impresión de que ese colectivo perdió quedó los sin frenos, frenos. se quedó sin frenos porque mirando así simplemente, si él aceleró en vez de frenar, no iba a tener esa velocidad del vehículo, ni tampoco se iba a notar descontrolado, porque ahí lo que se nota es que se perdió el control. Sí. Total y absolutamente, el vehículo se fue en la bajada sin parar y si él quiso, digamos que atajarse por la columna, fue porque perdió los frenos, no hay otra explicación posible y hay que tener en cuenta que este es el segundo caso en este año en que un vehículo del transporte público pierde los frenos, porque recordemos que aquí en Meridiano, inclusive hace no sé si 1 o 2 meses, estuvimos informando también en vivo y en directo desde el lugar de los hechos, que un colectivo perdió los frenos y que el chofer les gritó a los pasajeros, vayan hacia atrás. Entonces todos los pasajeros se fueron hacia atrás y por eso se salvaron. Hay que ver Y chocó contra un árbol para Exacto. evitar chocar a otros vehículos. Hay que ver si este ómnibus pasó por la inspección técnica vehicular también y cuál fue digamos, el veredicto que dio la ITV después de pasar por acá. Sí. Después de aquel accidente que estamos mencionando de hace 1 o 2 meses aproximadamente, el taller que había dado, digamos, el visto bueno para que ese colectivo saliera Circulara. campantemente y tuviese su licencia, bueno, entonces clausuraron ese taller de inspección técnica vehicular.
En este caso va a ser muy importante el seguimiento de dónde está este colectivo, cuál es la pericia. Y, ¿no será el mismo taller? Hay que ver, hay que ver. Gracias, Mabel. De nada, señoras. Hasta luego.